Existen dos tipos de diabetes: diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 del cuerpo deja de producir completamente insulina, una hormona que le permite al organismo utilizar la glucosa proveniente de comidas para producir energía. Los pacientes con diabetes tipo 1 deben utilizar inyecciones de insulina diariamente para sobrevivir. La diabetes tipo 2, también llamada de inicio tardío o no insulino dependiente, resulta cuando el organismo no produce suficiente insulina o es incapaz de utilizar la insulina adecuadamente. Esta forma de diabetes generalmente ocurre en pacientes mayores de 40 años con sobrepeso y que tienen historia familiar de diabetes. Recientemente se ha visto un aumento en personas más jóvenes, particularmente adolescentes. Acompáñanos en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazana, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela Rodríguez Morazano, y vamos a hablar de ese tema de mucho interés para usted, nuestro televidente que nos está viendo fielmente, así que pendiente, porque también vamos a obsequiar un glucómetro para aquellas personas que nos llamen y respondan a las preguntas. Muy atentos al tema sobre los tipos de diabetes que existen. El doctor Javier Bravo nos acompaña como siempre. Bienvenido, doctor. Ya todos los jueves tratamos estos temas de mucho interés para la población, no solo para aquellos que ya presentan este problema de la diabetes, sino también para aquellos que necesitamos prevenirlo. Hay varios tipos. Daniela nos introducía y nos mencionaba dos. Coméntenos usted un poco más de esto. Buenos días, gracias Jocelyn por el espacio. Efectivamente vamos a rifar un glucómetro, ya que el jueves pasado pues habíamos quedado en rifar dos, pero no se pudo. Esperamos pues que la gente participe al final de la entrevista. Hablando de diabetes, hay varios tipos de diabetes. Normalmente lo que más se habla hoy en día es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes que se da en el embarazo. Sin embargo, existen otros tipos de diabetes que son de tipo inmunológica, en la cual ya el paciente lo mantiene desde que nacen. O sea, algunas veces ese tipo de diabetes se alojan pues, en la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es aquella que se caracteriza por una insuficiencia de producción de insulina por las células del páncreas. Por ende, se da en las primeras etapas de la vida, puede ser hasta el menor de 20 años, por eso se le conoce como diabetes infantil o diabetes juvenil, y estos pacientes dependen de insulina, puesto que su páncreas no produce insulina. ¿Y cuál es la causa de este tipo de diabetes? Normalmente es hereditaria, otras veces es inmunológica, ¿verdad? Las células del páncreas se destruyen, que son las que producen la insulina, y por ende pues provocan lo que es este tipo de patología. Pero aún con todo eso que se ha venido desarrollando, pues se ha logrado detectar que es producto de una destrucción directamente de las células del páncreas de origen inmunológico. Mientras que la diabetes tipo 2 es lo que más está presentando a la población, más de un 80%. Normalmente aparece después de los 30 años, pero a medida que avanza de edad, se va produciendo aún más la aparición de la enfermedad, puesto que esta está asociada a factores secundarios como son la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, la falta de ejercicio, el alcohol, el tabaco, es decir, todos los factores que hoy en día se están haciendo, eso están provocando la aparición de la diabetes. Y eso se caracteriza porque, al igual que la diabetes tipo 1, las células del páncreas producen insulina, pero en el caso del paciente diabético tipo 2, se da por una poca producción de insulina o por una falta de acción de la insulina. Es decir, que el páncreas puede estar produciendo insulina, pero al momento que hace acción en la célula para que los niveles de glucosa logren entrar a la célula y hacer su efecto como energía, esta no lo hace, entonces queda en sangre y por ende se sube en los niveles de glucosa. Pero esto es gradual. Normalmente cuando nosotros detectamos a los pacientes, los detectamos en fase de prediabetes, aunque no está dentro de las clasificaciones de la diabetes, pero sí hay un antecedente de que el paciente está teniendo indicios de aumento de niveles de glucosa antes de darle el diagnóstico de diabetes. Y es ahí donde nosotros debemos recalcar a los pacientes que hay que cuidarse más, porque de esa manera podemos revertir el evento, mientras que si el paciente se descuida,
ya lo vamos a catalogar como diabético. E incluso es muy importante controlar esto de la diabetes porque puede ocasionar daño. Ya hemos hablado aquí de retinopatía diabética, de nefropatía diabética, y el tratamiento oportuno es de vital importancia para el paciente que ya es diagnosticado con esto y para aquellos pacientes que tienen un antecedente de su papá, mamá o parientes cercanos que tienen este tipo de enfermedades, pues es de vital importancia el prevenirlo. Tenemos una llamada telefónica y después nos dice, doctor, si es real aquel concepto de que te dicen usted es prediabético por la cifra que hemos encontrado de los niveles de glucosa. Buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días. Sí, bienvenido, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Sí, bueno, a mí me recetaron diabetes hace 3 años y me recetaron glisulín y otra pastillita ahí que me la bebo en la mañana y en la tarde. Pues me controla bastante y por eso quería participar porque no tengo el aparatito para hacerme la prueba. ¿Quiere participar por el glucómetro? Ok. Claro. Ya hemos dicho bastante del tema de hoy. Doctor, ¿cuál sería la pregunta para el amigo televidente para que se lo pueda ganar? Démosle la oportunidad. Demos la oportunidad. Sí. La pregunta sencilla, pues, para que se lo pueda ganar, sería, ¿cuáles son los tipos de diabetes que existen? Aunque realmente solo mencionamos, sí, los mencionamos. Los mencionamos, sí. Si estuvo atento, pues los va a contestar fácilmente. Son 3, le vamos a dar esa pista. Ah, son 3. Sí. Sí, bueno, el tipo 1 y el tipo 2, pues, que son los más comunes, que estaba mencionando ahí. Y está también el producto de las embarazadas. Ok, la diabetes gestacional, perfecto. Ya es suyo este glucómetro. Pueden ir a retirarlo acá a las instalaciones de Canal 10 con su cédula de identidad. Muchas gracias por habernos llamado. Bastante atento el televidente y me encanta, doctor, que existe esa preocupación en nuestros apreciados televidentes de controlarse, de monitorearse los niveles de glucosa, porque ya cuando tenés un diagnóstico de diabetes, siempre y cuando mantengas una alimentación sana y un control, entiendo las cosas pueden marchar prácticamente igual que un paciente sano. Exactamente. Normalmente cuando el paciente está en prediabetes es cuando encontramos un valor entre 100 y menor de 126 en ayuna, y cuando ya tiene hora de haber comido, menos de 140. Sin embargo, en esta etapa, si el paciente tiene un buen control alimenticio, hace ejercicio, un buen control de peso, ese evento se puede revertir, se puede mantener bien. Y nos quedamos, doctor, en eso precisamente, porque he escuchado de que te dicen sos prediabético. ¿Existe realmente esto o es que sos o no sos diabético? Sí, existe el término de prediabetes. Las cifras están muy claras en cuanto se encuentran el valor. Normalmente hay muchos pacientes de los que yo he atendido, mantienen un valor de 110, 115 en ayuna, no pasa de 126. Entonces, si nosotros clasificamos a ese paciente según las normativas estándar, podríamos decir que este paciente es prediabético, no lo podría catalogar como diabético. Obviamente se le tiene que hacer otro tipo de estudios como la hemoglobina glicosilada, como las glucemias postprandiales, la prueba de tolerancia, para llegar pues a un diagnóstico más preciso. Pero sin embargo, también en ese tipo de exámenes salen valores que están asociados a la prediabetes, ¿ves? Entonces es importante hacer énfasis en eso, porque muchos pacientes, cuando no se les da tratamiento, cuando no se les explica, no toman en serio la fase en la que están y desarrollan fácilmente la diabetes. Inclusive había un paciente que estuve viendo yo y ese paciente le diagnosticaron prediabetes hace como 4 años. No se hizo caso, llegó a la consulta y el paciente ya presentaba niveles de glucosa de 400, de 500, con pérdida de peso, orinadera, mucha sed. Entonces ya ese paciente ya se descompensó. ¿Por qué? Porque no hizo caso en el momento que era. Si él se hubiera cuidado, posiblemente no hubiera desarrollado la enfermedad. Y puede ocurrir una eventualidad también, doctor, que pueda poner en riesgo la vida de estos pacientes con estas cifras. Ya nos va a hablar de esto después de la siguiente llamada. Buenos días. ¿Aló? Días. Sí, le escuchamos. Sí, mi consulta es que a mí me mandaron 40 unidades de insulina. Soy diabético, tengo 50 años y ya me amputaron una pierna. Ya, entonces siento que no me hace nada. Las 40 unidades de insulina yo no siento nada, ningún cambio. Entonces, como no he podido ir donde el médico, entonces yo me estoy poniendo 50. Yo quiero saber si es malo o está bien lo que estoy haciendo. Cuando yo me pongo las 50 unidades ya me siento un poco mejor. En lugar de 40, entonces usted se pone 50 unidades. 50. ¿Se controla su nivel de azúcar? ¿Tiene usted un glucómetro? No tengo. Tenía, pero se me dañó y no tengo. Me gustaría también participar por el glucómetro.
Bueno, ya rifamos pero quizá más adelante podemos... Posiblemente. Usted que lo atiende en la consulta, regálenos sus datos al interno para que el doctor lo atienda, pero antes quería preguntarle algo. ¿Usted se cuida en cuanto a la alimentación? ¿Lleva una alimentación adecuada? Sí, correcto, sí lo que más hago, pero me gustaría una consulta con el médico por mi problema de la neuropatía. Claro que sí, con todo gusto. Por favor, regálenos sus datos completos a lo interno y el doctor Javier Bravo con muchísimo gusto lo va a atender. ¿Estará bien lo que él hace? ¿Se está poniendo 10 unidades más? La verdad que esto... ¿O habrá que valorar mejor su caso? Hay que valorarlo. Esto es como tirar una moneda al aire. Él se siente bien con 50 unidades de insulina. Estamos hablando de un paciente crónico con una amputación, posiblemente ya tiene un daño renal también. Entonces, habría que analizar bien la situación porque nosotros calculamos la insulina de acuerdo al peso y de acuerdo a la clínica que tiene el paciente y a los controles de glucosa. Si él está aumentando 10 unidades y se siente bien, existe la posibilidad de que este señor tenga la glucosa un poco elevada, ¿ves? Pero no sabemos exactamente el rango que tiene, pero sí habría que hacerle unos análisis por lo menos de rutina. ¿Un diabético tipo 1 siempre es dependiente de insulina? Siempre es dependiente de insulina, como decía al inicio, este paciente, sus células pancreáticas no producen insulina totalmente, entonces ellos debutan normal por una cetoacidosis o una complicación grave, entonces ellos tienen que utilizar insulina a lo inmediato. Nos quedamos en aquellos pacientes que ya están diagnosticados y que tienen una cifra hasta de 400. Lo mencionaba usted, doctor, ¿puede esperarse incluso una complicación severa cuando el paciente no se controla? ¿Puede surgir esto de manera asintomática? Es decir, ¿puede el paciente tener 400 de nivel de glucosa en sangre y no sentir ningún síntoma? Exacto, va dependiendo de cada organismo. Hay pacientes que tienen 400 y no tienen síntomas del todo. Andan tranquilos, no sienten ni dolor de cabeza, ni sed, ni hambre. Pero hay pacientes que con solo que tengan 200 o 180 ya tienen síntomas. Sin embargo, las cifras estándar arriba de 300, 400 ya el paciente pasa a una categoría más grave y ese debe ser o hospitalizado o atendido ya con un tratamiento intravenoso, con líquido o con otra cosa que sea necesaria. ¿Puede poner en riesgo su vida una situación así? Exactamente, puede poner, ya hay casos pues de que los pacientes caen en cuidados intensivos cuando realmente sus glucosas andan arriba de 400 porque ya hay daño en diferentes órganos. Entonces, puede haber un accidente cerebrovascular, un infarto. Exacto, un infarto, un problema renal. La misma neuropatía puede llegar a provocar un pie diabético, puede haber una sepsis, es decir, se puede complicar de manera general. Inclusive estos pacientes tienen pérdida de electrolitos como el sodio, el potasio, entonces hay que estar valorando todos esos aspectos. Muchísimas gracias, doctor. Sus recomendaciones finales para todos aquellos que nos están viendo, y también es importante mencionar el tiempo en el que se deben de estar monitoreando sus niveles de glucosa. Exacto, si ve, el jueves pasado rifamos un glucómetro, hoy estamos rifando otro, pues estos glucómetros son cortesías mías, pues yo los compré para todos los televidentes. El objetivo de esto es llamar a la atención a los pacientes para que se estén tomando su glucosa periódicamente y así evitar complicaciones para que después no se puedan arrepentir. Bueno, doctor, gracias nuevamente por su compañía acá en Acción 10 en la mañana. Nosotros vamos a continuar con más después de este segmento médico. Esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes y de igual forma Odely Vargas está lista con una información muy importante.